Óyeme, ¿tú sabías que por recibir una sucesión en Colombia, tú debes pagarle al Estado colombiano? Todos quieren coger el mejor predio, el mejor lugar, pero cuando vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de gastos, chabolín, me desaparezco, no sé nada, ustedes resuelvan como puedan. ¿Pero qué? No se pueden escapar. ¿Por qué? Sencillo, porque la DIAN lo sabe todo. ¿Cómo así que yo debo pagarle al Estado colombiano por algo que yo estoy recibiendo gratis? Vamos a desglosar todas estas preguntas y cuestionamientos. En este video vamos a resolver cuál es el régimen tributario que nosotros debemos tener en cuenta antes de iniciar una sucesión. Por favor, suscríbete a este canal, dale en la campanita, en todas las notificaciones, dale me gusta, déjame saber en los comentarios cualquier duda, cualquier inquietud, porque recuerda que con estas dudas e inquietudes yo estoy haciendo videos cada 15 días para ti. Mira, quiero primero desglosarlo de esta forma y es, lo primero, yo necesito que tú pases esta primera clase y que por favor me digas en los comentarios en tus propias palabras, después de lo que te voy a decir, ¿qué es una sucesión para ti? ¿Por qué? Primero debemos definir qué es una sucesión en Colombia. Entonces, nos vamos al artículo 1008 del Código Civil colombiano y siguientes. Y vamos a definir esto de una forma práctica y sencilla porque yo lo que quiero es que ustedes conozcan la normatividad. Entonces, ¿qué es una sucesión? Resulta que hay una persona que fallece, por supuesto, tiene un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Recuerden, el patrimonio es todo lo que esa persona tuvo en vida, ya sean activos como pasivos. ¿Esta vaina qué es? Pues ya sean bienes inmuebles, ya sean lotes, casas, carros, motos, todo lo que esta persona tenga y que sea un activo. Y también los créditos, las deudas de esta persona, todo esto compone un patrimonio. Y este patrimonio llega y coge y se traslada a los herederos. Entonces los herederos toman la posición de esta persona que ya falleció y lo que hace es trasladar todo este patrimonio. ¿Cómo se traslada todo este patrimonio? Pues resulta que el propietario pues ya falleció, entonces por medio del procedimiento de sucesión, ya sea vía notarial o judicial, pues le decimos al Estado colombiano, vea, esta persona ya falleció y ya no es la dueña de esto, pero por sucesión los nuevos dueños propietarios son estas personas de acuerdo a la normatividad de sucesiones en Colombia. Listo, hasta ahí vamos claros. Entonces la sucesión es un traslado de ese patrimonio a estas personas que la ley determina quiénes son y quiénes son herederos. Listo, eso es lo más importante. Ahora, yo te puedo decir con claridad que ni siquiera después de muertos nosotros nos vamos a salvar de la DIAN. La DIAN, te lo aseguro, que nos persigue del infinito hasta el más allá y así sucesivamente, de verdad. ¿Por qué? Porque si tú tenías un patrimonio aquí en vida y tú nunca declaraste, porque dices, yo no quiero pagar nada de eso, yo no quiero declarar, a mí no me importa nada de eso, lo mío yo lo trabajé, en fin, y resulta que tú falleces, pues resulta que esa carga tributaria también se traslada a los herederos. Por eso te digo que la DIAN es el papá de los pollitos y es el primero que se paga en todo este tema. Hasta las cargas tributarias de las personas que fallecen las van a tomar los herederos. Ahora viene la pregunta del millón. Camila, ¿cómo así que yo debo pagarle al Estado colombiano por algo que yo estoy recibiendo gratis? Por algo que simple y sencillamente es mi derecho. ¿Yo por qué tengo que pagarle? Pues aquí viene la respuesta y no es algo que yo me esté inventando, es algo que está en la normatividad colombiana, que está en el famoso estatuto tributario. ¿Y por qué? Mira, quiero que le pongas lógica a la normatividad. La normatividad no es difícil, cualquier persona puede estudiar la norma. Pongámosle lógica a este tema y es, si tu patrimonio tenía X cantidad de dinero, ¿cierto? Y fallece este ser querido y hay un traslado de patrimonio, esto es un regalo. La sucesión es un regalo, es algo que tú vas a recibir por el derecho, simplemente, por un derecho que tú tienes, ¿verdad? Entonces se traslada, es como si yo te diera a ti esto. Te lo doy
Y ya, ¿cómo? Por medio de un proceso que se llama sucesión. Te lo doy. Tú no trabajaste para adquirir este patrimonio. No hace parte de tu actividad económica normal, de tu trabajo, de tus negocios. No hace parte. Es algo que no se esperaba y que recibimos como un regalo. ¿Y cuál es la forma de legalizar ese regalo? Por medio de una sucesión. Entonces, precisamente, en la normatividad colombiana, en el Estatuto Tributario, nos habla de esto, que cuando nosotros, los colombianos, recibimos este tipo de regalos, en este caso la sucesión o en el caso de las donaciones, o cuando nos ganamos un carro, una moto o el baloto o su chance, hay algo que se genera para nosotros que se llama la ganancia ocasional. Entonces, la ganancia ocasional, ¿cómo se percibe? Como un regalo, como algo que tú no esperabas, algo que recibiste, un evento externo que tú no pudiste controlar, y eso no hace parte de los negocios que constantemente tú y yo estamos haciendo, o la venta de un producto o la venta de un servicio. ¿Ves? Entonces ahí no hay transacción, no hay comercio. Estamos recibiendo un regalo y por eso tenemos que pagar en las sucesiones. ¿Y dónde está esto? Esto está en el artículo 302 del Estatuto Tributario y te lo voy a decir como dice tal cual en el Estatuto Tributario y es de la siguiente forma. Se considera ganancia ocasional para los contribuyentes a este impuesto, las provenientes de herencias, sucesiones, legados que es cuando existe un testamento y se abre la sucesión, entonces ya no se llama herencia, sino legados, pero es el mismo procedimiento. Es lo mismo, sino que hay un testamento que nos dice cómo se va a dividir las cosas. Listo. ¿Quiénes también pagan el impuesto por ganancia ocasional? Las donaciones o cualquier acto jurídico celebrado inter vivos. ¿Esto qué es? Entre vivos. A título gratuito. Y lo percibido como porción conyugal. Entonces aquí las palabras claves que son a título gratuito, por supuesto. ¿Por qué? Porque no existe una transacción comercial. ¿Sí? La justificación de que tu patrimonio se aumente es que existe un fallecimiento. ¿Y cómo ingresó eso a tu patrimonio? Por medio de una sucesión. ¿Y cómo lo ve la normatividad colombiana, el Estatuto Tributario de las Donaciones? Como un regalo. Bajémoslo a eso, es un regalo. ¿Por qué? Porque es gratis. Gratis. Por eso, sencillamente, nosotros cuando heredamos, nos donan algo o ganamos algo así de forma fortuita o recibimos donaciones y demás, sí o sí debemos pagar este impuesto por ganancia ocasional. Nada que hacer, queridos. Nada que hacer con este tema. Y bueno, la sucesión, si bien es cierto, es un derecho que nosotros tenemos, ¿por qué yo tengo que pagar esto? Vuelvo y te insisto, porque para el Estado colombiano esto es a título gratuito y tú no pagaste, no trabajaste por nada este tema. Ahora, muy bien, hoy 2024 y ojo con esto que te voy a decir y ojo con lo que va a pasar. Estamos a puertas de una reforma tributaria muy importante, muy importante. Para este momento estamos en noviembre del 2024. Ojo con esto, miren, ojo por favor, por eso estoy grabando este video porque hablábamos en algún comentario con uno de nuestros seguidores este tema y por favor quiero que ustedes vayan, busquen, analicen, se investiguen todo este tema de sucesiones porque iniciar una sucesión en el 2024 va a costar esta vida y la otra. Y yo quiero prevenirte de este tema. Entonces resulta que si hoy, para el 2024, hay una sucesión, las personas que reciben por herencia sí o sí deben pagar el 15% sobre ese patrimonio que van a recibir. Ejemplo, si reciben 100 millones de pesos, que eso lo podemos ver con los avalúos catastrales, que eso ya es otro tema, pero ya vamos para allá. De eso hay una parte exenta de acuerdo al tipo de bien inmueble, pero el restante de eso tenemos que pagar el 15% de impuesto ocasional a la DIAN. Nos guste o no nos guste. Así de sencillo y ellos saben allá todo. ¿Por qué?
porque cuando nosotros los abogados iniciamos sucesión, el primero que se notifica de esa división, de esa partición de esos bienes inmuebles, el primero que se notifica de eso y tiene la escritura pública en la mano allá con funcionarios leyendo todo este tema, es la DIAN, queridos. ¿Por qué? Miren, antes de iniciar una sucesión, ustedes primero tienen que ir ante un experto. A mí no me vengan con el cuento que cualquier persona es experta en tributos. No, no y no y no. Cualquier contador no es experto en tributos. Cualquier abogado no es experto en tributos. Yo no soy experta en tributos, pero como yo llevé muchos trámites de esto, ¿yo qué hacía? Yo trabajaba con una experta, una contadora en tributos, que me ayudara a sanear toda esta parte del cliente y luego sí yo iniciaba la sucesión de forma responsable con mis clientes para no permitir que me tiran la pata. Así de sencillo. Entonces, tienen que pagar eso y eso primero, antes de conseguirse un abogado y demás, ustedes tienen que contratar a un contador experto en tributos o puede ser también un abogado experto en tributos. Resulta, queridos, que con la nueva reforma tributaria, que muy posiblemente, creería yo, muy posiblemente se va a aceptar, ese 15% ya no va a quedar en el 15%. Va a quedar en un 20%, señoras y señores. Miren, a pesar que en la normatividad colombiana no nos dicen, no hay una fecha que yo te lo decía en el primer video después de regresar, no nos dicen hasta tal fecha usted tiene para iniciar una sucesión. No nos dice la norma cuándo. Por lo menos en Colombia no pasa esto. Pero que si nos ahoga, y de verdad nos ahoga si nosotros no iniciamos sucesiones tempranas. Chicos, los impuestos. Los impuestos son los que ahogan el pago de una sucesión. Si ustedes no tienen inteligencia financiera y si nosotros no sabemos cómo rentabilizar esos bienes inmuebles para que los mismos bienes inmuebles nos paguen la sucesión. Porque lamentablemente ese es otro tema que yo debería hacer, porque muchas personas no inician sucesión porque no tienen un peso en el bolsillo para pagar abogado, para pagar todos los impuestos, que recuerda que yo hice un video completo en donde te digo todos los gastos notariales, impuestos y demás que tú debes pagar antes de iniciar una sucesión. Ahora ni se diga con este catastro multipropósito. Porque recuerden que si ustedes no pagan estos impuestos a los municipios, ustedes no pueden iniciar sucesión. Y aquí hay muchas personas enredadas por este tema y lo puedo decir porque están en los comentarios. Y no me quiero imaginar en el 2025 cómo se van a elevar el valor del catastro de los bienes raíces. Más el 20%, más el aumento de todos los impuestos que se vienen, chicos. Entonces, para que ustedes comprendan la gravedad de esta situación y se vayan preparando en este tema en el bolsillo, porque más allá de que el pago de los honorarios y demás y del abogado, eso es un gasto que sí o sí tienen que pagar. ¿Por qué? Porque solo con un abogado hasta cierto tope financiero pues se puede adelantar una sucesión y hacer este trámite. Entonces les voy a poner un ejemplo y lo vamos a hacer con donaciones, que es prácticamente lo mismo, similar. Imagínate que en las donaciones, si a ti te regalan algo, tú debes de pagar el 20% de lo que vas a recibir. ¿Cómo funciona este tema? Si un bien raíz o varios bienes raíces acumulan esa donación y esto vale 100 millones de pesos, para esos 100 millones de pesos en donación, la normatividad, el estatuto tributario te dice, si es por donación, está exenta el 20% de ese valor. Entonces, el 20% de ese valor le vamos a restar a 100 millones, nos quedarían 80 millones de pesos, ¿cierto? Sobre esos 80 millones de pesos se le va a aplicar, ejemplo, si fuera una sucesión, se le va a aplicar el 15%. Y debemos pagar, adivina, adivinador, 12 millones de pesos solo de impuesto ante la DIAN. ¿Quién lo recauda? La DIAN. ¿Quién lo recibe? La DIAN. ¿Y este dinero para dónde va? Para la prosperidad social. Para la prosperidad social y todos estos proyectos también. Entonces, dependiendo
Si tú estás en la sucesión recibiendo una casa, un lote o haces participación de eso, hay una parte exenta y sobre el restante se le aplica el 15% y eso sí o sí, chicos, hay que pagarlo. Yo sé que por aquí van a venir muchos colegas, contadores, bueno, muchas personas, pero yo lo que estoy en mi deber acá es de enseñarles y alertarlos y que ustedes conozcan más allá de lo que podría ser una sucesión. ¿Qué es una sucesión? En muchas personas, discusiones. Pero entonces ahí sí sale el hermano que lo quiere todo, el hermano que por evitar problemas lo suelta. Ahí sí, mejor dicho, todos quieren coger el mejor predio, el mejor lugar. Pero cuando vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de gastos, chabolín, me desaparezco, no sé nada, ustedes resuelvan como puedan. ¿Pero qué? No se pueden escapar. ¿Por qué? Sencillo. Porque la DIAN lo sabe todo. En serio, la DIAN lo sabe todo. Así de sencillo. A esto de la DIAN súmale los gastos, que acá yo los tengo anotados. A esto súmale los gastos notariales, pago de catastro, impuesto de beneficencia, que es el impuesto a la gobernación, el pago de este impuesto por ganancia ocasional ante la DIAN, la declaración de renta que se tiene que hacer, el pago del contador y sanciones por retraso si no se han hecho también estas declaraciones de renta. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Y aquí sí me atrevo a darte recomendaciones. Número 1, primero, busca a un contador experto en tributos. ¿Por qué? Normalmente los contadores que no conocen de este tema, ¿qué hacen? Confunden la ganancia ocasional, este impuesto, con la declaración por patrimonio. Y eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Cuáles son los órdenes sucesorales? Deben aprender a leer escrituras públicas para no hacerle el daño a la gente. Sencillo. Y para no desinformar a las personas. Miren, no coman cuento de que Pepita Pérez, de que mi tío experto dijo que no hay que pagar impuestos, que mi tía dijo que no había que pagar impuestos porque el contador dijo que cómo así, que eso de dónde era y por qué tanta plata. Dejen de comer cuento. Por favor, edúquense, busquen a personas que sean expertas en el tema. Primer paso, busquen personas expertas en tributos de Colombia, que son muy pocos. Búsquenlos, por favor. Número 2, después de organizar toda la parte de impuestos ante la DIAN, estar bien con el papá de los pollitos, luego sí contraten un abogado. Y antes de iniciar todo este rollo de sucesiones, vayan y averigüen cuánto tienen que tener previamente en sus bolsillos para iniciar una sucesión en Colombia, porque no es solo los honorarios del abogado, los honorarios es una parte adicional de todo esto. Yo los estoy alertando. Recuerden, por acá les dejo el video de cuánto vale una sucesión en Colombia, porque ahí yo les explico todos los gastos que ocurren antes de iniciarse una sucesión. Y miren, la carga tributaria de las sucesiones es bien importante. Por favor, no coman cuento. Por favor, no coman cuento. Déjame saber aquí en los comentarios tú qué piensas acerca de esta normatividad. Y cualquier duda, cualquier inquietud, recuerda que en este momento no estoy dando consultorías jurídicas, pero sí estoy respondiendo los mensajes que me están poniendo en los nuevos videos del canal de YouTube. Así que por favor dale like, comparte este video y si hay una sucesión que debes adelantarla, por favor adelántala antes de que se apruebe esa reforma tributaria, porque luego sí que es cierto, va a ser muy difícil iniciar sucesiones en Colombia. Nos vemos pronto, chao, chao.